Si querés visualizar los datos de cada operación, monitorear la productividad y estar en otro lado al mismo tiempo, lo tenés a mano. Si preferís planificar tus operaciones integrando los datos en una sola plataforma y querés hacerlo desde cualquier lugar, lo tenés a mano. Si elegís tomar mejores decisiones y mejorar tu operación agrícola, monitoreando todo sin interrumpir tu descanso, también lo tenés a mano. John Deere Operation Center. Lo tenés a mano. Estás conectado. Toma el control de tus aplicaciones con la línea de productos Ligier. Coadyuvantes, limpiadores y acondicionadores de agua que garantizan la mejor protección para tus cultivos. Coadyuvantes Ligier. Estamos en el pico de la innovación. Hola, ¿me escuchan? Bueno, el título de mi charla, antes que nada, gracias por estar acá. Pensé que iba a tener como audiencia solamente a mi esposa que me está acompañando hoy. Y me agradezco muchísimo que estén participando de esta charla, que voy a hablar de nuevas plataformas de genómica y marcadores moleculares para el mejoramiento de los cultivos. Voy a hacer un poco de historia personal. Yo soy profesor de bioquímica desde el año 1978, que entré como ayudante a la cátedra de bioquímica en la Facultad de Agronomía. En los años 90 dije, como ingeniero agrónomo, en un mundo dominado por los ecofisiólogos, si yo no me formo en biología molecular, estoy muerto. Entonces me fui al exterior y a hacer un doctorado y teóricamente vine como biólogo molecular. Pero realmente debo reconocer que aprendí de todo esto que voy a hablar cuando lo conocí a Gaspar, que va a hablar mañana y espero ansiosamente su charla, y profundicé todo esto con Andrés. O sea que de lo que voy a hablar, digamos, el 80% lo aprendí de ellos. Así que, bueno, me da mucho gusto estar acá y que me estén escuchando. Bueno, estos son opiniones personales siempre, ¿no? El mejoramiento moderno tiene tres pilares fundamentales: la transgénesis, la edición génica y la selección asistida por marcadores moleculares. Muchas veces esta última se olvida, ¿no? Dice, bueno, la biotecnología es transgénesis, o la biotecnología es transgénesis y ahora edición génica. Y se habla mucho de eso y se le da, hay muchas startups que se crean para eso y qué sé yo. Y bueno, sí, es la Ferrari, digamos. Yo hoy les voy a hablar de Ford Falcon con caja automática y motor turbo. No te deja nunca. Es lo tradicional, silencioso, que va avanzando año a año y que llega a dar resultados como los que estamos obteniendo hoy en día de aumento de la superficie sembrada, aumento de los rendimientos, resistencia a enfermedades, o sea, todo lo que se puede hacer con rasgos que son multigénicos, ¿no? Que están basados en muchos genes. Yo voy a hablar de lo último, de la selección asistida, que figura ahí. Ustedes en estos días de biotecnología van a tener charlas de edición génica, biología sintética, que son muy interesantes, pero no nos tenemos que olvidar del crecimiento silencioso, como lo llamo yo, el mejoramiento tradicional que nos enseñaron cuando estudiamos en la Facultad de Agronomía y que ahora se profundizó con las nuevas posibilidades que hay de estudio del ADN. Bueno, primero, ¿qué es un marcador? Me da vergüenza decir esto frente a ustedes, pero quiero, digamos, empezar desde el principio por las dudas. ¿Qué es un marcador molecular? Es un fragmento de secuencia de ADN con posición conocida en el genoma que puede ser utilizado para identificar individuos o detectar la presencia de ciertos rasgos. O sea, yo puedo con marcadores moleculares, una combinación de marcadores moleculares, decir de qué variedad de soja se trata, de hecho se está haciendo hoy en día, o decir si un genotipo es resistente o no a una enfermedad o a un parásito. Los marcadores moleculares más utilizados, siempre uno empieza hablando de la historia: RFLP, RAPIDS, AFLP, microsatélites y SNPs. Si me piden hablar de los cuatro primeros, denme 5 minutos que voy a repasar, porque nunca me acuerdo. O sea, digamos, yo doy clase de esto y realmente nunca los usé. Microsatélites sí, pero los primeros, digamos, yo ya llegué después de todo eso. Y voy a hablar exclusivamente de SNPs.
SNPs es la sigla de polimorfismo de un solo nucleótido, porque son los marcadores que hoy están dominando el mejoramiento molecular. También se usan los microsatélites, pero la tendencia que uno ve es que hay una migración de la información de los microsatélites a SNPs. Y las plataformas de genotipado que se han desarrollado son fundamentalmente para la detección de SNPs. ¿Y por qué los SNPs? Los SNPs porque tienen una distribución homogénea en los genomas, porque se puede hacer una detección automatizada, tienen una alta reproducibilidad en diferentes laboratorios, tienen un bajo costo por data point. Una cosa importante, los marcadores anteriores difícilmente se encontraban en regiones codificantes, o sea, en las regiones de los genes que dan como consecuencia el rasgo, una proteína o un factor de transcripción. Los SNPs pueden encontrarse, algunos de esos SNPs, en regiones codificantes y el rasgo lo pueden explicar bioquímicamente. Por ejemplo, ahora les voy a explicar lo que es un SNP y denme 5 minutos para profundizar esto. En la automatización no usamos ni geles ni sustancias tóxicas, por lo tanto es todo muy limpio, muy divertido, aunque tiene un par de problemitas, que es el costo del equipamiento cuando uno pretende hacer detección de SNPs a gran escala es muy alto, estamos hablando de más de $500,000, digamos una plataforma, y además esto requiere una elevada capacitación técnica, básicamente en el manejo del equipamiento y en el análisis de datos, porque como vamos a ver es una mucha mayor cantidad de marcadores con los que se trabaja cuando hablamos de SNP con respecto a los otros tipos de marcadores. Les presento un SNP. Un SNP es un punto en el ADN que en un genotipo puede ser una base, en este caso miremos la letra de arriba, una C, que obviamente está complementada en la hebra complementaria por una G, y en el otro genotipo es una T. ¿Okay? O sea que acá la variante del SNP es C o T. Y acá en cada SNP, digamos, se cumple la herencia mendeliana. O sea, tengo CC, TT o CT. No hay otra forma. Entonces dice, uy, qué pavada, qué fácil. Bueno, sí, pero cuando estamos hablando de miles de SNPs, esto se complica mucho, digamos, en el tema del manejo de los datos, ¿no es cierto? Por eso hablo de que tiene que haber una alta capacitación técnica en el manejo de los datos. Bueno, ¿cuántos SNPs tiene un organismo superior? El genoma humano tiene 84,7 millones de SNPs. Una gran cantidad, ¿no es cierto? No se puede manejar esa cantidad de SNPs, pero sí una menor cantidad de SNPs. Después, me imagino que Andrés y Gaspar van a hablarles de esto, nos pueden dar muchísima información. Les doy como ejemplo un paper, digamos, de este año, donde se utiliza un microarrays que tiene 660.000 SNPs en trigo y que se utiliza para diseñar QTLs de caracteres relacionados con la hoja bandera, ¿no? Eso es un mapa genómico donde se ven las posiciones de los SNPs en los diferentes cromosomas de los 3 genomas de trigo, ¿no? Hay uno que está partido en 2, el cromosoma 6. Y que en este trabajo se llega a la conclusión, ahí abajo está, que los caracteres de hoja bandera, digamos, pueden estar codificados por unos 122.630 SNPs. Entonces me pueden decir, uy, qué barbaridad, no lo puedo hacer. Sí, se puede hacer. Y es lo que voy a tratar de explicar hoy. Digamos, trabajar con esa cantidad de SNPs. Y con esa cantidad de SNPs uno prácticamente está asegurando el rasgo. Un rasgo que es muy complejo, ¿no? O sea, y también podemos usarlo para otro tipo de rasgos así complejos, como rendimiento, como resistencia a la sequía, como un montón de cosas. Pero bueno, no se asusten. Hay otros rasgos que se pueden detectar por una mucha menor cantidad de SNPs. Cuando se trata de una mutación puntual en una región codificante, muchas veces, si la mutación es puntual en una región codificante, ese marcador me está explicando el rasgo. Y es un solo marcador. Bueno, ¿para qué se pueden aplicar los paneles de SNPs?
para evaluar el material de cría, para identificar un cultivar, para evaluar la pureza de una muestra, para evaluar la diversidad genética, para hacer selección parental, estudiar la heterosis, identificar regiones genómicas, introgresar rasgos, recuperar background, apilar rasgos, analizar la sigosidad, la identificación de eventos y la selección genómica. O sea, una vez uno me dijo, no sé cómo serás como profesor, pero como vendedor sos bárbaro. Bueno, yo les vendo todo esto a los criaderos, digamos. Ustedes en este momento quieren incursionar en la selección asistida por marcadores moleculares, podemos brindarle todas estas posibilidades. ¿Dónde? En una plataforma, digamos, una plataforma de desarrollo y de identificación de SNPs. Entonces, ¿cómo se arma una plataforma? Hay un primer paso que es descubrir los SNPs. Por ejemplo, muchas veces nos viene a ver un breeder de un semillero y me dice, mira, yo tengo un germoplasma que nunca o alguna vez he utilizado marcadores moleculares y quiero empezar a hacer esto en forma intensiva, en forma fuerte. Bueno, nosotros lo que primero le proponemos es una secuenciación del genoma para detectar SNPs que me permitan establecer relaciones de parentesco en el germoplasma propio de la empresa, ¿no es cierto? Y a partir de ahí arrancar, o sea, ya sea para diseñar paneles para, como les dije, recuperación de background o forward selection o lo que sea, pero lo primero es conocer el material. Y dentro de estas formas de secuenciación, hay una que es la secuenciación profunda de todo el genoma, que es inviable en vegetales porque es carísimo, se puede hacer en humanos, pero no en vegetales. El genoma humano costó varios millones de dólares y hoy hay empresas que te ofrecen una secuenciación de genoma por $1000, pero $1000 por muestra. O sea, ningún criadero va a estar dispuesto a pagar $1000 por muestra. Entonces hay estrategias en donde el genoma se reduce a regiones informativas y todas estas son similares. O sea, RADSEQ, doble RADSEQ, SLAFSEQ, DARTSEQ. Estas 4 primeras se basan en el corte del ADN con enzima de restricción. Entonces secuencio solamente una porción del ADN, no todo el ADN, una porción. El polimorfismo que encuentre en esa porción me sirve, porque estamos hablando de miles de SNPs. Otro tipo de secuenciación es por captura de secuencias. Ahí tenemos dos formas, o sea, utilizando sondas que capturen regiones específicas del ADN, y una que a mí me gusta mucho, pero a los genetistas mucho no les gusta, pero a mí me gusta, que es la secuenciación del RNA mensajero. ¿Por qué me gusta? Y porque, bueno, tengo una formación bioquímica, aunque soy agrónomo, en realidad no sé lo que soy, pero bueno, ustedes saquen sus propias conclusiones. Es muy informativa la secuenciación del RNA mensajero, o sea, hay que pasar el RNA mensajero a ADN copia y eso secuenciarlo. Es muy informativa porque el polimorfismo de SNPs que me aparezca ahí son en regiones codificantes, entonces ahí cuando estoy buscando rasgos específicos es mucho más fácil encontrarlos y aplicarlos y son mucho más eficientes, ¿sí? La clave ahí es elegir la población en la cual voy a analizar el ADN. Que generalmente cuando estoy buscando QTLs para algún rasgo particular, tengo que partir de 2 genotipos contrastantes que sean muy contrastantes, que no estén emparentados y que y después desarrollar reels para poder probarlo y ver si realmente ese panel de SNP sirve o no. Después, para QTLs también es muy útil la secuenciación de genoma completo, pero a baja cobertura. ¿Qué significa esto? Secuenciar un genoma completo, secuenciar todo el ADN de un individuo. Entonces, si es una persona, se hace 100 pasadas, digamos, por el ADN, porque uno tiene que estar seguro de la presencia o no de ese SNP. Ahora, si yo lo que quiero es ver QTL y estoy trabajando con vegetales, a veces no hace falta hacer 100 pasadas. Con una pasada basta.
porque en algunos casos me va a dar error, pero en muchos casos no me va a dar error, entonces me quedo solamente con los casos en donde no me da error, y ahí voy a tener una cantidad de SNPs con los que yo puedo trabajar, que, digamos, podríamos pensar en algo superior a los 15.000 SNPs, digamos. A mí si una estrategia de secuenciación me da 15.000 SNP polimórficos en una población, a partir de ahí puedo empezar. Y eso no es muy caro. Digamos, para una empresa empezar un programa de mejoramiento con marcadores moleculares cuesta menos que una Hilux. Eso porque siempre me pregunta, ¿cuánto cuesta esto? Y bueno, yo me piden precio, le digo, cuesta menos que una Hilux. En una empresa generalmente dice, vamos a comprar una camioneta. Bueno, fenómeno, el directorio se reúne y se compra una camioneta. Vamos a empezar un plan de mejoramiento usando marcadores moleculares. No, esperá, lo tengo que pensar, es mucha inversión. No, es muy difícil, ¿no? Algunos se ríen porque lo deben haber sufrido en carne propia. ¿Cómo se detectan los SNPs? O sea, una vez que armo el panel de SNPs que a mí me da la información para empezar a trabajar, hay 4 formas, acá me olvidé de poner una, que para mí es la más importante, justo me lo olvidé. O sea, hay una forma tradicional que son los paneles de microarreglos, que están vigentes desde hace 15 años muchos. O sea, son paneles, son unas placas donde hay pocillos, en cada pocillo hay una sonda específica para cada SNP, entonces ahí eso lo cargo con ADN, me da la información de cuál variante alélica hay. O sea, si es una A o es una G, o si es una T o es una C. Es por hibridación, o sea, si el ADN se pega o no a la sonda que está puesta en el pocillo. Y hay empresas, Illumina, Thermo Fisher, que ofrecen paneles, en Illumina se llaman Bed Chips, y en Thermo Fisher es AgriSeq, creo, la plataforma, donde hay diferentes paneles, que son 50.000 SNP para maíz, como el que le mostré antes, 660.000 SNPs para trigo. Uno directamente pone la muestra de ADN y ve qué perfil de SNPs aparecen. Si estoy trabajando con pocos SNPs y pocas muestras, digamos, la tecnología TaqMan es la más aconsejable. ¿Por qué? Porque el equipamiento es más barato y los insumos son relativamente más baratos. Si estoy trabajando con muchas muestras y un número de marcadores, que podríamos decir hasta 500 marcadores, la tecnología por CASP, que es una forma alelo competitiva, significa la K y la A, es más aconsejable. Ambas, TaqMan y CASP, se basan en PCRs, o sea, en amplificación de secuencias. Secuencias donde está incluido el SNP. O sea, ¿vieron el dibujito que les mostré antes? Bueno, yo tengo una secuencia de ADN, ahí en el medio hay un SNP, amplifico esa secuencia y por determinados fluoróforos puedo saber qué variante alélica está presente. Y la que me había olvidado es el Target GBS, que es también, primero, amplificar las regiones donde están los SNPs, y después secuenciarlo para ver de qué SNP se trata. Entonces, si haciendo un resumen, si estoy trabajando de 1 a 10 marcadores por muestra, TaqMan puede ser útil. Si estoy trabajando de 1 a 500 marcadores, CASP puede ser aconsejable. Si estoy trabajando de 100 a 10.000 marcadores, Target GBS puede andar bien. Generalmente hasta 5.000 hay garantía de que dé bien. Y si estoy trabajando con más de 5.000 marcadores, los microarreglos son rentables. Los microarreglos pueden ser estándar o puedo hacerlos a pedido. O sea, si yo hago un estudio de secuenciación y llego a la conclusión de que lo quiero trabajar con 100.000 SNPs, yo puedo mandar a fabricar un microarreglo de 100.000 SNP para usar en mi programa de mejoramiento. Y, digamos, estoy salvado, puedo ir a dormir la siesta. Tengo muchos años por delante de mejoramiento. Bueno, a mí me pidieron hablar de las plataformas. Esto lo saqué de un libro. ¿Vieron los libros que escriben los hindúes? Generalmente está por todos lados. O sea, uno busca un libro y está escrito por un hindú. Tiene una ventaja, no falta nada.
Escriben todo, describen todo, no falta nada. Bueno, en este cuadro me imagino que no falta nada. Son las alternativas que hay para el genotipado de SNPs y no sé cómo andamos de tiempo, porque parece que voy... No, va bien. Y lo que voy a marcar ahora es lo que nosotros... Ahora empiezo a vender. Dejé de ser profesor y ahora me transformo en vendedor. Es lo que hacemos en la plataforma que tenemos en nuestra cátedra en la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Agronomía. Nosotros tenemos la posibilidad de... Lo que está arriba es las formas de detección. Nosotros podemos detectar por Tagman o por CASP en nuestra plataforma. Y podemos también detectar por GBS y podemos hacer secuenciación inicial de genoma reducido en las alternativas que les mencioné antes por RAD, o sea, con enzima de restricción, y por secuenciación del ARN mensajero. Eso lo podemos hacer en la plataforma. Nuestra plataforma se llama de genómica y marcadores moleculares porque tiene una parte de genómica cuyo emblema es un secuenciador Illumina de nueva generación y una plataforma de genotipado que el emblema es una SNP-Line que permite la detección de hasta 200.000 data points por día, o sea, 200.000 SNP por día. Digamos, si eso lo quisiera hacer en un PCR de tiempo real por Tagman, tardaría varios años, digamos. La instalación de esa plataforma es una de las cosas que le debo a Gaspar, porque se la copié. Esto lo presenté en el año 2015, cuando me convocaron para elaborar un proyecto en donde lo que se pretendía era armar una plataforma de genotipado para el control de comercio de especies alógamas, empezando por soja, siguiendo por trigo, después por algodón, ¿no? Porque era un problema en Argentina, digamos, eso que conocen ustedes como bolsa blanca, ¿no es cierto? Entonces me convocaron y yo, como soy medio inquieto, dije, no, pedir esta cantidad de plata para solamente hacer identificación varietal, no. Y entonces la impresión que a mí me daba, justamente después de años de estar viendo cómo era el panorama de los criaderos en Argentina, a mí me parecía que podríamos utilizar esta oportunidad para crear una plataforma de mejoramiento que sea la plataforma de mejoramiento molecular de las empresas que no tienen posibilidad de tener una propia. Hay empresas que sí pueden armar, tienen envergadura y tienen personal como para armar una propia, pero la mayoría de las empresas no. Y la impresión que a mí me daba era lo que pasaba ahí abajo, número de empresas nacionales. La mayoría de las empresas nacionales de semillas son pymes y familiares, muy pocas son grandes. Con los dedos de la mano las contamos. La mayoría son pymes y familiares. Y poder brindarles a esos criaderos la posibilidad de saltar al mejoramiento asistido de marcadores moleculares, para mí era una curva, una sigmoidea, como la de las enzimas alostéricas, el peso de un ternero, o sea, todo lo que nosotros vemos, ¿no? Las curvas de crecimiento, o el crecimiento de una colonia bacteriana. A mí me parece que eso era lo que iba a pasar. Entonces, la idea era entusiasmar a las empresas para incursionar en marcadores moleculares y empezar, digamos, con 1, pasar a 10, 100, y ya cuando tengan la suficiente experiencia pasar a lo que les va a hablar después Andrés, selección genómica, ¿no? Y recién ahí, digamos, cuando uno ya eso lo tiene un germoplasma de buena calidad, una base de germoplasma de alta calidad, yo aconsejo recién ahí empezar a pensar en transgénesis y nuevas técnicas de mejoramiento. Y lo que veía generalmente era que una empresa que estaba en el nivel inicial, muchas veces me venía a ver y me dice, no, yo quiero armar un programa de edición génica. Le digo, ¿pero vos usaste marcadores moleculares? No. ¿Y por qué no empezás por ahí? Porque yo entiendo que para poder llegar a hacer transgénesis, aunque hoy en día está un poco de capa caída, y edición génica, que digamos está en boca de todos, uno tiene que tener cierta espalda, ¿no? Porque son cosas que no son baratas, son caras, llevan mucho tiempo, y el mejoramiento con marcadores, los resultados se ven al año, o sea, se ven inmediatamente.
La mejora del germoplasma se ve, año a año. En 2015 escribimos el proyecto, lo presentamos, fuimos financiados y hoy esto, si yo hiciera hoy esas estrellitas que están ahí, el puntito Gaspar lo vas a identificar, el 2015. Hoy en día muchas de esas que estaban agrupadas ahí están en este sector, están acá. O sea, nosotros en este momento estamos asesorando a 20 empresas en nuestra plataforma, pero el asesoramiento no es recibir la muestra y hacer los marcadores. Los recibimos, les preguntamos, les decimos qué es lo que más les conviene, discutimos mucho, discutimos precios más que nada, y después cuando tenemos los resultados, hacemos el análisis de datos y proponemos un nuevo proyecto. O sea, esa es nuestra idea, no quedarnos solamente en el análisis, sino en un asesoramiento integral, como dirían, ¿no? Desde el principio al fin. Y después cuando llegan al fin, le digo, bueno, anda con Hugo Permigiat y hace NBTs. ¿Dónde está Hugo? Está por allá. Bueno. A ver si pasa. A ver. Bueno, entonces en el 2015 empezamos a pensarlo, lo presentamos en el 2017, fue un FITAP, Fondo de Aglomerados Productivos, 2 universidades, UBA y UNR, justamente con lo que acabo de decir, nosotros con los marcadores, Hugo con las nuevas técnicas de mejoramiento, se adhirieron 6 criaderos pymes de diferentes especies de cultivo, el trabajo llevó 6 años y medio, se finalizó, cosa rara en Argentina, para la agencia que se utilice todo el financiamiento. Obviamente el financiamiento inicial no fue el mismo que el último porque hubo una depreciación, pero como nosotros los científicos estamos muy acostumbrados a inflar los costos para que después nos alcance, nos alcanzó para armar la plataforma, se instaló la plataforma, vino la pandemia, sufrimos la pandemia, la instalamos igual. Como les dije, hoy asistimos a 20 empresas. Además asistimos a instituciones públicas, entre otras cosas asistiendo al control de comercio en soja para Argentina y para Uruguay. Si bien el precio por data point es altamente competitivo, el principal valor de la plataforma es el asesoramiento completo, desde el ingreso al breeding molecular hasta el manejo de datos y la toma de decisiones. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, el abordaje para iniciar marcadores moleculares para un criadero pyme de poca envergadura, digamos, molecular? Primero proponemos caracterizar el germoplasma, seleccionar los SNP informativos, filtrar los SNP para paneles que sean viables de ser detectados y después crear paneles específicos de acuerdo al objetivo de mejoramiento que tenga la empresa. Y ahí hay 3 ejemplos, Forward Selection, recuperación de background o test de grow out para reemplazar el test a campo. Bueno, estos ejemplos son diferentes ejemplos que hay de los paneles existentes estándar para diferentes cultivos. Como ven, están casi todos los cultivos ahí, pero también podemos desarrollarlo. Ahora estamos metiéndonos en camelina, que está teniendo un auge. Y bueno, iba a decir cannabis, pero digamos, si hay alguien de la DEA acá que no me diga nada, también. ¿Qué resultados se pueden obtener? La disminución del tiempo. ¿Cómo ando de tiempo, hablando de tiempo? ¿Estoy bien? Ok. Disminución del tiempo, disminución de la mano de obra, disminución de la superficie y aumento de la competitividad con la mejora tecnológica que logramos. Siempre digo que tenemos 3 mensajes nosotros para los clientes. ¿Sí? El que nos acerca es un breeder que sabe de lo molecular, le explicamos todo como debe ser y lo va a entender. Si viene un breeder que es un muy buen breeder de campo, tenemos que vencer ahí un cierto reticencia a meterse en lo molecular, le tenemos que ayudar a perder el miedo, ¿no? Y tenemos que darle ejemplos concretos, diciendo, básicamente vas a disminuir el personal, vas a disminuir el tiempo, vas a disminuir la superficie y todo eso. A veces convencemos, a veces no. Y si viene el dueño de la empresa, le decimos, te va a costar la mitad de la plata y vas a gastar la mitad de tiempo. Y ahí agarra viaje. Después lo llama al breeder y el breeder se vuelve loco, ¿no? Y es mucho más fácil. Y sí.
porque es mucho más fácil porque entiende las dos cosas, digamos. Porque el tema es la interacción dentro de la empresa, que el Briden molecular va muy entusiasmado, lo plantea en una reunión de directorio y en la reunión de directorio dice vamos a comprar una Hilux mejor. Ese es el problema. ¿Cuál es el horizonte? Bueno, permítanme leerle unos párrafos que salió en un documento hace unos años. Una aplicación diferente de la ingeniería genética, la selección asistida por marcadores, está teniendo un impacto significativo en silencio. La selección asistida por marcadores utiliza un enfoque de reproducción convencional, no es ingeniería genética, en cambio, utiliza tecnología avanzada de marcadores genéticos para ayudar a la selección de genes que confieren el rasgo deseado en nuevas variedades de cultivo. A menudo con rasgos introducidos de parientes silvestres o variedades tradicionales para aumentar la resiliencia genética. En consecuencia, tiene menos problemas de seguridad en comparación con los cultivos transgénicos, respeta las barreras de las especies, es más aceptable por los consumidores, se comercializa más rápido y aborda mejor los rasgos complejos como la resistencia a la sequía. ¿Quién lo dijo esto? Greenpeace. Así que a mí cuando me preguntan, ¿vos que sos profesor de biotecnología? Sí, de los transgénicos. No, yo trabajo para Greenpeace. Digo. Es una broma, que quede registrado que es una broma. Que no es verdad. Bueno, y ahora permítanme pasarles un video, para los que quieran están invitados a venir al laboratorio para visitarlo. El otro día entró una ex colaboradora mía que no venía hacía mucho tiempo, entró al laboratorio y dice, pero esto es la NASA. Y mucha gente viene, incluso de otros países, y dice, es increíble que esto exista en la Argentina. Y mi objetivo es que se conozca y está disponible para todo el mundo. Como dije, es la plataforma de los que no pueden tener plataforma. Es así. Y otra cosa que siempre digo es que nunca perdimos un proyecto por una cuestión monetaria. Ahí fue cuando me dijeron que buen vendedor que sos. Bueno, ahí les presento la plataforma. ¿Anda esto? La habíamos probado. Está. Dos cositas quería aclarar. Esto no es una empresa, esto es público, es de todos nosotros, es de nuestra Argentina. La segunda cosa que quería aclarar, hay un valor muy grande de todo esto, que de las 4 técnicas que están viendo ustedes en el video, solo queda una. Las otras 3 se fueron a trabajar a empresas. Y tengo otras, y otras, y otras, y tengo pasantes, y todo. Es una usina permanente de formación de recursos humanos en tecnologías de avanzada. Y eso es lo que a mí me hace sentir más orgulloso. Bueno, muchas gracias por la atención. Si tienen alguna pregunta, después le digo lo que entra para el parcial. Estamos re bien de tiempo. No hay preguntas en el teléfono. ¿Vos querés que charlemos? Te tiro una pregunta así. Pregúntame una que no sea muy comprometedora. Filosofía de café, bueno. Porque tu presentación estuvo tan clara. Primero te voy a decir que vos dijiste al principio de tu presentación que vos habías... solo te concentrabas en los SNPs. Y a mí me hizo pensar que en realidad yo trabajé en los otros 4 y justo me fui de todo esto cuando empezaba el auge de los SNPs. Así que tu presentación me encantó para ver cómo siguió toda la historia, ¿no? Esta es la reflexión filosófica que me quedó después de todo esto. Vos presentaste toda una serie de ventajas y aplicaciones que tiene todo esto. Y
obviamente que todas esas cosas es el resultado de un montón de acumulación de conocimiento, como vos dijiste, así de manera paulatina, acompañando a todos los programas de breeding de todos los cultivos de todos lados, ¿no? Pero hay una cosa que es como una idea, un concepto que estuvo en otras industrias en los últimos años, que me parece que vos no lo estás mencionando, pero que te lo quería sugerir, que es que todas estas herramientas te permiten traer la famosa transformación digital al campo del breeding, porque el breeding tradicional, digamos, sin llegar a remontarnos a los sumerios y todo, pero viniendo un poco más acá, de Mendel para acá, era básicamente analógico, y las personas, y se basaba todo en el ojo de una única persona que era el breeder, y hoy en día eso, si uno basta darse una vuelta, ve que en realidad el breeding, el mejoramiento, es una actividad súper coral en la cual participan perfiles totalmente distintos, y probablemente la persona que está decidiendo la cruza no tiene nada que ver con la que está haciendo la selección, y tampoco tiene que ver con el que finalmente va a registrar la variedad. Sí, ¿Qué te parece? Lo importante es que se lleven bien. Totalmente. Hoy, digamos, hay muy buenos breeders tradicionales en Argentina de primer nivel que tienen que aceptar la incursión de la gente que maneja marcadores moleculares, y esa gente tiene que aceptar la incursión de la gente que maneja datos, que maneja minería de datos, porque acá se generan muchísimos datos y no sirve de nada. Yo a veces a los estudiantes les digo, ustedes son recopiladores de hojas, porque lo que me pasa es que cuando yo doy clase me piden la presentación, me piden el libro, me piden las fotocopias del apunte, de esto y de otro, y acumulan. Y después yo les digo, ¿ustedes lo leen esto? Y no lo leen, van a dar el examen con lo opuesto. Y es una analogía, ¿no? En muchas empresas se toman datos. Lo importante es los datos, manejamos los datos, y llega un momento en que, ¿para qué era esto? Entonces, es importante el tema de, si vos te referís en lo digital al manejo de números, digamos, de software, de ese tipo de cosas. Sí, yo lo que me refiero es que finalmente esto, en determinado momento estás en el campo, estás en el fenotipo, pero de a poco se transforma en información, de alguna manera, por un lado la información ambiental y la observación que se sigue siendo necesaria, porque todo esto sin un buen fenotipado sí. Nada. Yo quiero adelantar algo, pero bueno, perdóname, Gaspar. No sé si mañana vas a presentar la torta esa donde decís los 3 pilares del mejoramiento, ¿no? Que uno es el fenotipo, otro es la parte molecular, el ADN, y otro es el testing. O sea, vos tenés que estar confiando, tenés que tener un buen equipo de testing, porque si no, ¿de qué te sirve la información molecular? Tenés que tener gente que haga buenos cruzamientos, sino que después en lo molecular te rompes la cabeza porque decís, ¿cómo esto me lo está dando así si esto era la cruza de esto y de esto? ¿No? O sea que todas las cosas son importantes. Nada es, digamos, la panacea universal, digamos, con esto voy a solucionar. Y eso pasa mucho en las empresas que asesoramos, que están trabajando con nosotros 2 o 3 años y después dice, ¿sabés qué? Creo que vamos a montar nuestro propio laboratorio. No entendiste nada, flaco. Te va a costar $5 millones armar un laboratorio. Invertilo en mejorar, en armar nuevos paneles, en mejorar el testing, mejorar las plataformas de fenotipado. No gastés plata en un laboratorio si ya existe uno. Y a mí me dicen, vos seguro que no vas a querer que haya otro. No, yo quiero que haya muchos de estos. Y si están en el ámbito público, bienvenido. Si están en el INTA, genial. Porque eso va a hacer que crezca el país. El país se tiene que convertir de exportador de granos a exportador de semillas. Algunas empresas lo están haciendo ya. O sea, las semillas tienen un valor agregado importante y generan dominio tecnológico. El tema de las plataformas es que muchas veces hay una cosa que yo voy a decir en el Congreso de Mejoramiento, porque está dirigido para la gente que está en el mejoramiento, que hay ciertos prejuicios que hay de decir,
No, pero los coreanos me lo hacen por 2 mangos. Vos me estás cobrando 30 centavos el data point y los coreanos me lo hacen por 5 centavos. Le digo, sí, pero los coreanos te cobran 5 centavos porque vos le estás dando información. Después no te extrañe que aparezca, yo esto se lo decía a los breeders animales, ¿no? De animales, perdón. Digo, no te sorprenda que aparezca un novillo, un gran campeón chino que sea idéntico a un argentino. O sea, es también patrimonio nacional el germoplasma. Entonces, cuanto menos se saca al exterior, mejor. Y esa es la razón de por qué sale más barato un genotipado en el exterior. Trabajan a pérdida. Nosotros, digamos, como laboratorio público tenemos costos por ahí menores porque tenemos exención impositiva y todo eso, pero de todas formas nuestros precios son competitivos, pero no tan competitivos como para vencer a una plataforma asiática. A mí siempre me dicen que no hable de los asiáticos, me va a predisponer mal, pero me sale, ¿qué voy a hacer? Perdónenme, pero es la realidad. Hoy el mundo está así. O sea, uno va a buscar un paper y encuentra de 100 papers, 80 están publicados por asiáticos. ¿Dónde quedó la ciencia occidental? No sé. Pero bueno. Es optimista lo mío. Bueno. No sé si en el público hay alguna otra pregunta. Edición génica, mañana a las 9 hay 2, igual que ahora es selección asistida por marcadores y selección genómica, mañana hay tándem ahí atrás está uno de los expositores de la sesión de mañana y el otro no lo veo, pero está dando vueltas por acá. Y no sé si además Gaspar seguramente a la tarde va a poner el broche de oro. Claro. Edición génica, los que se están copiando en el fondo. No sé si hay micrófono. Bueno, buenas tardes. Bueno, no tengo preguntas para Eduardo, sería muy descarado decir que tengo preguntas para Eduardo. Con Eduardo siempre se aprende. Y la verdad que tuve el placer de acompañar todo ese proyecto desde el inicio y me imagino la sensación de orgullo que debes tener por después de tanto tiempo haber logrado una plataforma nacional que le dé ese aporte a los semilleros. Y coincido fuertemente con 2 cosas. La primera es que es una plataforma. Sí, igual no soy muy alto, me voy a parar nomás para decir que estoy parado. Para que se vea la cámara. Ah, pará. Sí, hay cámara, sí. No, coincido fuertemente con 2 cosas que comentaste. La primera es la importancia que tiene para los semilleros nacionales tener una plataforma a disposición para usar a través de contratación de servicios. Hablo en nombre de GDM. Nosotros tenemos nuestra plataforma de trabajo, pero realmente es, como dice siempre nuestro director, es un juguete caro y que si mal utilizado nos puede meter en problemas. Entonces, son inversiones de altísimo costo para una compañía. Lleva muchísimo tiempo tenerla en funcionamiento para que realmente entregue un producto y tener una plataforma como la que se creó a disposición de los semilleros, la verdad que es excelente. Y lo segundo es lo que comentabas de la red de testing. Básicamente convivimos con lo mismo, ¿no? O sea, a veces cuando alguno de los breeders me pregunta, che, ¿pero podemos desarrollar marcadores moleculares para tal cosa? O sea,
Se empieza en que es una farmacia, que apretás un timbre y decís quiero un marcador molecular para tal cosa. Y lo primero que les digo es, ¿tenemos un fenotipado confiable para poder asociar a eso? Porque el marcador molecular siempre va a asociar con algo. Si le decimos que la planta de soja es roja, va a asociar con planta de soja roja. Y ahí es donde entra la importancia de tener una red de testing que tiene que seguir siendo el corazón del breeding, tiene que seguir siendo la fuente de generación de datos de calidad para que cualquier plataforma de soporte, como puede ser una plataforma de biotecnología, pueda realmente entregar todo su potencial. Así que bueno, nada, apenas comentarios y felicitaciones ahí por la presentación, Eduardo. Bueno, ¿algo más? Si hay alguna otra pregunta, si no, pregunta? Tenemos que salir de la sala. La próxima es 15:30, ¿verdad? Tenemos que salir un momento y después volver a registrarnos. Aprovechen para ventilarse un poco, estirar las piernas y volvemos para la presentación de Andrés. En YPF Agro estamos todo el tiempo acompañándote con las mejores soluciones desde el inicio hasta el final del ciclo productivo. Con la mejor genética de semillas, nutrición especializada, protección de cultivos y soluciones energéticas. YPF Agro aporta tecnología e innovación al manejo diario de tu campo, porque el campo es todo el tiempo. Y todo el tiempo estamos ahí. YPF Agro. Somos una única Bunge, una empresa de agronegocios presente en más de 40 países. Más de 200 años de historia. Conectamos a los productores agropecuarios con los consumidores de todo el mundo. Desde 1884, produciendo en la Argentina. Bunge.